10:04 de la mañana y ahora sí está sentado, listo, presto para salir el señor Juan Carlos Barretolota, que vino de un lugar muy bonito en la provincia de Buenos Aires. Tengo ahí una cuenta pendiente. A ver tiene una deuda, no una cuenta. No, yo no, usted tiene la deuda conmigo, yo tengo que ir. Yo ya estaba saldada la cuenta. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Usted no asistió? Es verdad. Al encuentro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuánta cosa toda junta? ¿Cuánta información? Y bueno, toda junta, son tiempos, ¿no, Pablo? Donde se van acelerando justamente las cuestiones que tienen que ver con el nuevo gobierno, con el traspaso del poder, y esto, bueno, agita un poquito las aguas. Cosas incomprensibles que pasan en este escenario. No estamos hablando fuera de cámara con Pablo sobre esta situación que envuelve al secretario. Sería ministro, ¿no? No. Habrá degradado secretario. Claro, es secretario de Salud porque la ministra de Salud y Desarrollo Social es Carolina Stanley. Ahora, para ser ministra de Salud debería ser, por lo menos, médica. Pero yo lo que le digo es que antes era el cargo del Ministerio de Salud. Claro, antes sí, claramente que sí. Bueno, digo, esta situación que provocó esta resolución publicada en el Boletín Oficial donde se establecía el protocolo para el aborto no punible. Hay una legislación, ustedes saben que se habla mucho de la aprobación del aborto en la República Argentina, pero ya hay en estos momentos en la República Argentina legislación que atiende a algunos casos, aquellos más graves, lo que tiene que ver con la violación, con los menores de edad y demás, y que no había sido protocolizado, sí, bien digo, ¿no? ¿Lo dije bien? ¿Me ayuda usted, Pablo, o no? Protocolizado. Protocolizado, sí, exactamente. Ahí está, es una palabra... Chicos, estamos hablando de otro tema. ¿Están escuchando? Ah, perfecto, perfecto. Y que, bueno, esto, a pesar de... ¿Se acuerda que hubo situaciones, por ejemplo, en hospitales, médicos que se negaban porque decían que no estaban cubiertos y demás? Bueno, este protocolo, que debe ser instalado en la República Argentina, era el que había dado a conocer o había aprobado Rubinstein como secretario de Cultura. La pregunta que surge es... De Salud. De Salud, perdón. La pregunta que surge es, ¿el presidente se entera después que está publicado en el boletín oficial? Sí, es una vergüenza, porque ni siquiera... La ministra del área, ¿sí? Carolina Stanley, ¿se entera después por los diarios? La realidad es que no hay nadie... entre el señor que redacta el boletín oficial y el presidente Macri que avise, porque lo de última, la legal y técnica. Rubinstein lo que hace... La Secretaría Legal y Técnica. Rubinstein lo que hace es informar lo que él cree que se termina aprobando. O sea, cuando él lo recibe, la secretaria o el secretario legal y técnico de presidencia, no le dice, presidente, vamos a publicar esto que... No lo publiquen porque no es así. Sí. O el presidente o el secretario de presidencia, el presidente debe estar en tantas cosas. Así debería ser. La verdad que es un papelón de donde se lo mide porque no se puede aducir desconocimiento. Usted sabe que como ciudadano, por ejemplo, si comete un delito no puede decir, yo no sabía. No estamos hablando de un delito, ¿no? Pero estamos hablando de un papelón. Usted no puede aducir que no sabía que su secretario de Salud iba a publicar en el boletín oficial una resolución de la envergadura que tiene esto. Y ahora vamos a ver qué pasa con otra resolución que sacó Rubinstein también, que tiene que ver con la medicación que acompaña el cambio de género, que también fue de alguna manera puesta en vigor, en vigencia, a través de una nueva resolución en las últimas horas. No se sabe si Rubinstein a esta altura del partido, le digo, la verdad que a pocos días de cambio de gobierno, es como ayer que se supo lo de la renuncia del presidente de Aerolíneas Argentinas y hoy se sabe que va a quedarse hasta el último día. Bueno, digo... para facilitar el traspaso, dicen, ¿no? Sí, digo, son cuestiones... La verdad que a esta altura lo único que hace es ponerle mayores sombras a la salida de este gobierno que las que ya tenía por muchas situaciones que se habían dado, ¿no? El tema de Rubinstein causó revuelo dentro del espacio político de Juntos por el Cambio. Juntos, ¿un adelanto? Está el radicalismo y está el PRO. ¿Un adelanto de lo que se viene? ¿Tiene? ¿Un adelanto de lo que se viene? ¿Dentro de Juntos para el Cambio? Puse Juntos, punto, para el Cambio. ¿No? Digo, porque va a haber discusiones dentro de lo que es esa coalición de gobierno hasta el 10 de diciembre que integran los dirigentes del PRO y de la Unión Cívica Radical. Va a haber discusión sobre todo quién va a estar al frente de esa oposición que ahora va a comenzar a funcionar a partir de diciembre, cuando Alberto Fernández ya sea
el presidente de la Nación y se tenga que conformar un bloque parlamentario, si es que va a haber unidad. Vamos a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Porque ahora los números están dados con una situación de oficialismo, digamos, pero una vez que esta situación cambie, que empiecen los pases de facturas, estos temas como el que estamos viendo, de cuestiones que tienen que ver con la esencia a veces de la Unión Cívica Radical. Ya hubo algún cortocircuito también con el tema Bolivia, no vamos a olvidarnos, no hace tanto tiempo. Bueno, de hecho, diputados integrantes del bloque Junto por el Cambio salieron en los distintos medios a hablar justamente de golpe de Estado cuando todavía el presidente Mauricio Macri, ni Marcos Peña, ni ninguno de sus ministros, el canciller, digamos, que sería quizás la voz más autorizada para hablar sobre este tema, reconoció el golpe. Exacto. Y Rubinstein pertenece al ala radical de Juntos por el Cambio, ¿no? De la misma manera que también se discutió en su momento si va a ser el actual secretario ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, el presidente del bloque. Claro. ¿Sí? Porque también ahí sí hay una resistencia. Y además se viene Cornejo, el gobernador de Mendoza, como diputado nacional, que también tiene apetencias de estar formando parte de la conducción de la bancada de la Unión Cívica Radical. Hay otros cargos importantes dentro del Congreso, están las vicepresidencias, por supuesto, las presidencias de comisiones. A veces, ayer vamos a entrar en el tema del Congreso, Pablo, hay gente que dice, pero es una discusión que yo todavía... la puedo aceptar, por supuesto, de mucha gente que no tiene la obligación de estar al tanto de lo que son los vaivenes de la vida parlamentaria, pero que algunos colegas todavía se asombren porque se aprueban 50, 60, 70 proyectos en el último día, como si hubiesen aparecido de la trastósfera y mágicamente se pusieron en discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, realmente, muchachos, ya está. Digamos, desde el 84 en adelante que vivimos en democracia y esto se repite cada cambio de gobierno y cada cambio de sesiones ordinarias. ¿Qué pasa? Bueno, son temas que están trabajados en comisiones. Se trabajaron durante mucho tiempo. Algunos han esperado 1 o 2 años para poder ser aprobados. Llega el último momento, los diputados se van. Digo, no estoy disculpando a nadie porque yo no soy exégeta de la Cámara de Diputados, pero quiero decir que la verdad que ya hablar a esta altura de la Suárez, como diría mi abuela, no la suya, ya está. Es así, pasa así. El tema es que las cuestiones que se debaten en el Congreso ya han sido tratadas en comisión. Vos hablabas y te veía realmente contento porque tiene que ver también con la esencia de este canal, sí, claro. Un poco la ley de folclore, bueno, aquella que obliga me parece una palabra demasiado fuerte, sí, pero digo que un marco marca la obligatoriedad de la enseñanza del folclore, de las cuestiones... De todos los niveles educativos. Que es muy importante. Es muy importante. Insisto, porque es conocer, es mamar nuestra cultura, lo nuestro, desde la primaria, secundaria, te da los instrumentos, no vamos a decir armas tampoco, los instrumentos para que vos puedas elegir una carrera que te haga conocer lo tuyo, ¿no? Entonces está buenísimo. Digo, uno para ir a... Digo, para hablar de lo que es uno, primero tiene que conocerlo. Tal cual. Entonces, si no lo conoces y no tenés los instrumentos, la posibilidad que te da el Estado para que vos lo conozcas, es muy difícil. Y a esta altura ya no se puede hablar de un nacionalismo bobo, aquel que busca exacerbar valores que por ahí van más allá de lo que uno cotidianamente... No es solamente escuchar la música, es entenderla, es saber sus orígenes, conocer quiénes son sus autores... ¿no? De dónde provienen. Esto que decís vos, nuestra identidad, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Me quiero quedar en el Congreso, Bartolota, porque hubo nombres ya casi fijos. En un primer momento se suponía que Agustín Rossi, el Chivo Rossi, iba a ser el conductor del bloque. Finalmente parece que Rossi deja diputados y vuelve a un ministerio donde se desarrolló muy bien, donde tuvo una muy buena comunicación durante los 4 años de Cristina, que es el Ministerio de Defensa. Yo te diría ahí un puntito, y ahora seguimos con esto, un puntito nada más. Creo que hoy, hablando de toda esta vorágine también que hay sobre los miembros del futuro gabinete, creo que hoy me animaría a decir que los nombres más seguros son los de Rossi y el de Daniel Arroyo. Después el resto, que hay un montón que circulan, que dan vuelta, lo dijimos también hace bastante tiempo, hay algunos que seguramente van a estar. Ahora se suma
Chino Navarro como vicejefe de gabinete. Se empezó a mencionar también esta posibilidad. Bueno, ojo con los autobombos también. Bueno, por eso digo, ayer hablábamos con la gente que acompaña a Alberto Fernández, decía, bueno, hay nombres que sí, se sabe, van a estar, obviamente. Son 4 o 5 que uno ya podría hacer apuestas. Ahora, ¿dónde van a estar? Es otra cosa, digo. Cafiero, me sale el padre, Juan Pablo Cafiero. Santiago Cafiero, dijimos Daniel Arroyo, le sumamos ahora a Agustín Rossi. Exactamente. María Eugenia Bielsa en Vivienda, que es casi número opuesto también. El Aredo es la que se menciona como ministra de Justicia. Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, que en el Banco Central no, en la FIP. Que probablemente sea también un nombre confirmado. Hay 4 o 5 nombres que están decantados que van a estar. En los grupos de WhatsApp de periodistas donde estamos... Yo quiero que guarde uno usted, yo los borro. Hay uno de una persona que no tiene que hablar de política y viene acá, se sienta acá. No, bueno, no sea mal. Pero que ese está guardado. Está guardado. Donde dan por confirmado los nombres y después dicen, ¿de dónde lo sacaste? Porque yo hablé con tal o con cuál. Bueno, pero los medios, si usted abre hoy los diarios, entre ayer y hoy, va a ver, pero lo dan con una certeza tan absoluta. Y usted habla con la gente de Alberto Fernández y dice, ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde sacan esto? Bueno, hay una apetencia muy, muy grande, también que no viene de ahora, sino que de hace unos cuantos días, diría yo, por saber esos nombres. Bueno, ya se van a develar, seguramente van a ser en los últimos días, algunos, insisto, por cuestiones que ya tienen que ver con la organicidad, esto que decías vos del funcionamiento del Congreso, Pablo, por ejemplo, la presidencia de la bancada a manos de Máximo Kirchner, falta definir el Senado, allí también se busca, empezó a surgir el nombre de José Mayans, el formoseño senador por esa provincia del PJ, un hombre que tiene un manejo parlamentario bastante importante. Durante mucho tiempo fue como el segundo de Miguel Ángel Pichetto, después obviamente las circunstancias de la vida política los enfrentó. Se sabe además que la provincia de Formosa ha jugado muy fuertemente, si se quiere, con cierta lealtad a Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, va a ser la mujer que maneje el Senado de la Nación. Mire ahí, se hablaron de tantos nombres, ahora se habla de Mayans, digamos. Por eso me parece que esto tiene que ver con la vorágine también y la necesidad de los medios de saber antes de tiempo, pero también de los acomodamientos internos que tienen, ¿no? No es lo mismo, no es que digamos, cada uno decide así graciosamente. Es una coalición también de gobierno, el Frente de Todos está integrado por diversas fuerzas políticas, si bien mayoritariamente tiene un peso fuerte, una raíz peronista, justicialista, pero también tiene otros representantes de otras fuerzas políticas que van a querer tener representación. Volviendo al Congreso, no pasa, por supuesto, desapercibida la decisión de Máximo Kirchner, conductor del bloque del Frente de Todos, que asume el 10 de diciembre, ¿no? Y además a días de que Alberto Fernández dijera, no como se dijo después en los diarios, que iba a ser el próximo presidente, pero que no le desagradaba que pudiera ser candidato a presidente de la Nación, ¿no? Bueno, creo que la figura de Máximo Kirchner se va perfilando para tener un rol más protagónico de lo que tiene en estos momentos, y más allá de que a algunos le moleste, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay 4 o 5 artífices de la unidad de lo que fue el Frente de Todos, ¿no? Entre ellos está Máximo Kirchner. Algunos arriesgan que fue él el que convenció a Cristina Fernández de Kirchner de llevar adelante la unidad dentro del justicialismo, del peronismo.
Se sabe de la buena relación que tiene con Sergio Massa, que fue justamente... casi el que lo convocó a Sergio Massa. Pero además esa buena relación se acentuó, se formalizó, se amalgamó justamente a través del proceso de unidad dentro del peronismo, entre Massa y Máximo Kirchner. Bueno, decíamos, José Luis Gioja, Máximo Kirchner, Pino Solanas, para el armado con otras fuerzas políticas. Bueno, la propia Cristina Fernández de Kirchner, obviamente no vamos a olvidar de ella, que fue la que pensó en la figura de Alberto Fernández para ocupar la presidencia y para terminar de consolidar esa idea de la posibilidad de vuelta al poder que hoy se concreta a partir del resultado de las elecciones. Tenía entendido que Máximo jugaba muy bien a la Play, me decía Jorge Lanata en su programa periodístico. No, digo, de jugar a la Play a prácticamente ser el mismo que decía, responsable de ganar las elecciones el 27 de octubre. Es el mismo que decía, vieja, arruinada, sola, enferma, sí, que no vuelve más y demás, ¿no? Sí. No, quería saber. No se supo más nada del estado de salud, que ojalá que se recupere prontamente. Lanata estaba internado, estaba en una situación muy complicada, no pudo terminar su programa y el año que viene ya no está confirmado que no va a estar en radio ni en televisión, pero hay muchos que no van a estar. Han decidido, porque se viene la dictadura, dicen. Pero Mónica Gutiérrez dice que vuelve el 13 ahora. ¿Quién? Va el 13, Mónica Gutiérrez. Pero si no era que Mónica Gutiérrez dijo que se iba a la casa. Parece que va a ser un programa de corte policial, de conductora. Así estaban diciendo en los medios. ¿Sí? ¿No va a ser más política? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué van a hacer los periodistas que solo invitaban a funcionarios oficialistas hoy, digo, en el gobierno? Van a seguir estando, Pablito. ¿Pero y aquí le van a ir los invitados? Van a ir. Van a seguir estando. No, ojalá. Escúchame, ¿debe ser así? Sí, por supuesto. Pero quiero decir que, más allá de que se llenaron la boca hablando de que si ganaba tal o cual, se iban a ir del país, le iba a ser difícil poder trabajar y demás, como les pasó durante los 12 años anteriores, ¿no? De gobierno, que decían. Bueno, también recuerdo que iba a haber una conferencia de prensa por mes. También. Del actual presidente. Dicen los que saben que están preparando una cadena nacional, Mire usted. La primera cadena nacional del presidente Mauricio Macri, que también se la están pidiendo en la provincia de Buenos Aires, para mí, porque justo lo que yo leí en el Facebook del presidente, en el Twitter del presidente, un comentario de un usuario, hace mucho que no escribe, no sé cuánto, también lo leí en el Twitter de María Eugenia Vidal, que el nombre era Carlos Zapateca, ¿no? Estas cosas que dice, por favor, hace una cadena nacional para explicar cómo dejás la nación. En la provincia, por favor, hace una cadena nacional. Caricias significativas. Significativas. ¿No? Desde Burlingame. Pero dicen que está muy fuerte instalada la versión de que antes del 10 de diciembre Macri va a hacer una conferencia de prensa para informar el estado en el que deja el Estado nacional. El Estado de la Nación. Sí. Bien, bueno. Sería importante, ¿no? Verlo en cadena nacional, porque no hubo cadena nacional cuando nos comprometimos con el Fondo Internacional. Sí, con el Fondo Monetario. No hubo cadena nacional. La gente se confunde la cadena nacional con largar un mensaje en conjunto a los noticieros. Decisiones importantes, ¿no? ¿Te acordás que fue un mensaje grabado de 6 minutos, 7 minutos? No hubo cadena nacional cuando se produjo la terrible situación con el submarino Ara San Juan. No hubo cadena nacional cuando tuvimos la debacle económica hace 2 años, incluso el 25 de agosto, el 12 de agosto, uno esperaba que ante tanta corrida bancaria, tanta desesperación de la gente, el presidente de la nación diga, bueno, tomo las riendas del asunto y les voy a comunicar por cadena nacional cuáles son los pasos a seguir. 3 le pedíamos. Digo, tampoco la exageración que tuvo Cristina en su momento, que era una cadena nacional por día. Actitud que también tiene su explicación. Fue después del conflicto del campo, en 2008, cuando, ¿te acordás? La imagen. El gobierno en ese momento pensaba en la necesidad de poder comunicar sus actos de gobierno a través de la cadena nacional, porque decía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que a través de los medios privados opositores al gobierno no tenían ninguna difusión. Entonces, las herramientas con las cuales contaba para comunicarle a la sociedad, al pueblo argentino, su acción de gobierno era solamente a través de los medios públicos y de la cadena nacional. Esto es lo que argumentaba
en ese momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese argumento, que podía parecer válido, cayó después en su propia trampa, porque fue utilizado en contra justamente para demostrar o intentar mostrar un desgaste, un cansancio por parte de la gente de escuchar tantas veces a la presidenta hablando sobre lo que pasaba. Molestaba y después en las novelas, ¿te acordás? sí, bueno, la verdad que hubo por ahí, me parece que un manejo excesivo. Excesivo, sí, sí, excesivo. sí. Bueno, no solamente por las veces que se hacía, sino por la extensión también, porque no eran mensajes de 5 minutos. No, claro. Eran mensajes largos. Bueno, lo que hablábamos de la cadena nacional con el conflicto del campo fue, ¿te acuerdas de la imagen de Cristina hablando en una conferencia, no me acuerdo qué estaba inaugurando, se estaba tratando en el Congreso justamente la 125. La 125. Y en un cuadradito, mientras Cristina le hablaba sí. al sector del campo, en un cuadradito abajo estaba Alfredo de Ángel y en el Los famoso cortes de la kilómetro ruta. 53 de la ruta 14, cortando la ruta, donde le hacían hasta morisquetas a la presidenta en aquel momento. Donde dicen, Pero no había libertad, ¿eh? no había libertad. No. Pero dicen que allí fue el momento en el que los asesores de Cristina dicen: hay que hacer cadena nacional, presidenta, no queda otra para comunicarlo. Cuando se cortaba la ruta en el kilómetro 53 de la ruta 14, y estaba bien visto, porque hoy cortás una ruta y te quieren llevar puesto, ¿no? Digo, te quieren atropellar. Esas cosas que... Sí, los cambios o mejor dicho, esto tiene que ver con la comunicación más que nada, ¿no? Básicamente con la comunicación, cómo se comunican las cosas. También haciendo una retrospectiva, que ahora que entras en el tema, Pablo, esas declaraciones que hubieron en su momento, me acuerdo de sacadas de contexto además, porque se sabía, es lo que hablamos la otra vez, ¿no? A veces hay que cuidar el lenguaje porque se sabe que hay mucha gente esperando que vos te equivoques para traducirlo de otra manera. Aquel discurso donde habló de las 4x4, yo me acuerdo de haber hecho notas... El yuyito ese verde que crece... innecesario, ¿no? Claro. Una provocación innecesaria. No, pero además a veces descontextualizada. Sí, yo me acuerdo de ir a hacer notas, por ejemplo, a agricultores del interior de la provincia de Córdoba, por ejemplo, y aparecían con una Ford F100 modelo 70 y me decían: esta es la 4x4 de la que habla la presidenta. Sí, claro. Es decir, que además es como que abarcó un espectro del campo que no era todo a donde se dirigía Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, sino que era a los ojeros, prácticamente, y entró todo el mundo en esa discusión. Por eso digo, pero en esa discusión se entró a través también de la influencia de los medios de comunicación que fueron utilizados justamente para hacer o crear esta suerte de guerra que hubo entre el gobierno y el sector del campo, como si el campo fuera solamente Grobo Patel. Exactamente, Grobo Copatel. Ahí está. Que hoy estoy con las palabras difíciles. ¿Has visto en antes de irnos tenemos dos temas. Me quedaron, ¿no? Sí. Sí, quedaron dos temas. Primero, ayer habló Lázaro Báez, declaró después de tantos años, dijo, me querían obligar a involucrar a la expresidenta. La llave para irme en libertad era decir Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, y al peronismo. Y un periodista, justamente. Bueno, pero yo puedo decir, bueno, ¿qué va a decir el hombre? Podría decir yo, ¿no? Digo, uno puede pensar que el hombre ahora como defensa utiliza esto de... Pero el tema es que es recurrente este argumento, porque uno puede dudar. ¿Por qué no puede dudar de Lázaro? Puede ser que el hombre esté mintiendo. Ahora, cuando usted mira la lista de los arrepentidos, de los supuestos arrepentidos, y sus testimonios posteriores, sacada la presión de la necesidad política del momento, todos coinciden en que en algún punto de su detención o de su testimonio ante la justicia fueron apretados de la misma manera. Es decir, tenían que inculpar a Cristina Fernández de Kirchner, a Néstor Kirchner o al gobierno del kirchnerismo de alguna manera para poder lograr la libertad. ¿Sí? Esto es, digamos, un punto que se repite en todos los testimonios que vimos y que seguramente vamos a seguir viendo. El otro tema tiene que ver con Luis Gasulla, que justamente
lo que menciona Lázaro es que le ofreció intermediar con el ministro de Justicia en ese momento, ¿no? Que a ver si él quería, podía conectarlo. Esto es lo que dice Lázaro Báez, ¿no? Un trabajo raro de Gasulla, porque, digo, es el autor de un libro que dio mucho que hablar, que fue El negocio de los derechos humanos. Sí, ¿no? pero aparte, digo, es periodista, escribió libros, Sí, es trabajó en Canal 7. Panelista, trabajó en Canal 7 muchos años cobrando, dicen, una suma interesante. Y a la tarde se ve que tiene un ratito de tiempo libre, en vez de ir a descansar o pensar en investigaciones serias, agarra el micrófono y se va a hacer reportes policiales para un programa de la tarde en Bien. Canal 9. Bueno. ¿No? Como movilero, que no está, digo, todos hemos sido mobileros o cronistas de exteriores para que no se enojen, no nos vamos a enojar nosotros, pero hay muchos que se ofenden. Aprovecha todo lo que pueda trabajar. No, medio Bien, como bien, raro. bien. Escúcheme, para... Y le quedaba un tema, me dijo 2. El otro tema es el traspaso. ¿Qué va a pasar? Usted me ayuda a memoria. ¿Qué pasó que ¿Qué ahora pasó? resulta ser que está bien que el traspaso presidencial se haga en el Congreso? Si hace 4 años, un escándalo porque no querían hacerlo. ¿Qué pasó? Y pasa, primero, pasa que hay como, digamos, una obligación, si se quiere, legal, de hacer algunas cuestiones que tienen que ver con el traspaso. Una de ellas es la que involucra al Congreso con el discurso del presidente, bueno, su presentación ante la Asamblea Legislativa, pero hay cierta flexibilidad de dónde se puede hacer, digamos, lo que se conoce como el traspaso de los atributos del mando. Es la banda presidencial, el bastón de mando y la firma ante el escribano público. Siempre lo que tiene que estar es el escribano público, ¿sí? Para justamente darle la entidad, la legalidad a ese acto de gobierno. En este caso, lo que se ha decidido por parte del gobierno que entra, que es el que decide, digamos, cómo quiere hacer este cambio, yo les recomiendo que, más allá de todo lo que se habló, de los ríos de tinta, está escrito qué pasó, ¿no? Por uno de los protagonistas. El otro, si no dice nada, digo, está escrito en el libro. Otorga. El que calla otorga. En todo caso, en algún momento, quizá cuando deje el gobierno, Mauricio Macri cuente su versión de la historia, ¿no? Pero en el libro, sinceramente, cuenta qué pasó Cristina Fernández de Kirchner sobre ese traspaso del poder y del maltrato que ella dice sufrió por parte de Mauricio Macri, que hasta le gritó por teléfono, cuenta en el libro, cuando estaban acordando las condiciones de traspaso del poder. Bueno, lo cierto es que ese traspaso de poder se va a hacer finalmente, como decías vos, en el Congreso, antes de unos palcos colmados seguramente, claro, que era lo que en su momento decía Mauricio Macri quería evitar. Quiero ver la foto de la reunión entre Gabriela Michetti y Cristina Kirchner por el traspaso, la transición en el Congreso. Las va a ver, seguramente las va a ver. ¿Por qué se ríe? Porque las va a ver, seguramente. Alguien va a sacar la foto. Y sí, claramente. Pero me parece que son... Dice que hablaron muy bien, ¿eh? Sí. Dicen que hablaron... incluso que Gabriela Michetti, antes de lo de conocido el resultado de ese mismo 27, ya había llamado a Cristina, o le había mandado un WhatsApp. Ajá. Venime a ver cuando quieras. Sí. Charlemos. Que dicen que Cristina sigue teniendo el mismo número telefónico hace 15 años, 442, una cosa más. ¿Cuánto? 442. ¿4 veces? Me lo acuerdo de memoria. Pruebe, llámela. No la voy a llamar, está loco. No es posible. No. Y el de Mauricio también. Sí. Y con mismo. El sistema diga su nombre. Diga su nombre, claro. Sí. 4401. Bueno. La característica. Claro, sí. La gente va a empezar a llamar los 1000 números. No claro. Bueno, la cuestión es que se viene ya, falta poquito, Pablo. Se está haciendo largo igual, ¿eh? Se está haciendo... Sí, pero yo quiero decir también, para cerrar, si se quiere, estaría bueno que hagamos un ejercicio de memoria con el dramatismo que se le había impuesto, que todos en algún momento entramos, no, que va a ser terrible, 40 días, pasar... No pasó nada, digamos. No, sí fue dramático entre las PASO y las generales.
¿no? Y se Sí, está evaluando. bueno, pero ahí porque hubo una acción de gobierno, que también eso habrá que determinar si es verdad o no, le vamos a dar el derecho a la duda, porque, insisto, en este precepto básico legal que dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero se habló mucho digamos, de lo que habría dicho el presidente cuando se enteró de los resultados electorales, de esa supuesta orden al Banco Central para que libere el tema de los dólares, para que no se involucre en el tema de los dólares y permitir la disparada. Bueno, esto lo tendrá que determinar la justicia, pero digo, mucho tuvo que ver con eso. Exactamente. No tanto con el triunfo de Alberto Fernández, porque ya además estaba como recontrainstalado que iba a ganar Alberto Fernández las PASO y posteriormente las generales, y bueno, y pasó lo que pasó. Pero quiero decir que después de las generales hasta ahora, medianamente el escenario se ve bastante tranquilo. Es más, estamos hablando más de lo que está pasando lamentablemente en nuestros vecinos países como Bolivia y Chile, otro tema que le va a quedar también a Alberto Fernández para resolver, ¿no? Porque usted mire que en Bolivia hay un gobierno que yo creo que Alberto Fernández no va a reconocer, ¿no? Al menos hasta que no se den ciertas condiciones. Y en Chile una situación que no cesa en la protesta de los propios chilenos. Con lo cual, bueno, las cosas tienen un ímpetu. Otra cosa que me olvidaba que iba a contar, el levantamiento de del viaje que tenía Alberto Fernández a Europa, que iba a visitar principalmente Francia, Italia y Alemania. ¿Por qué se decidió esto? Y bueno, porque hay una vorágine, falta muy poco para acceder al poder, y la verdad que después de discutirlo, más allá de que hubo primero, estaba la intención y no hubo ahí una sincronización de las agendas de los presidentes Macron, del gobierno italiano y con Angela Merkel para poder conciliar justamente esas agendas, pero más allá de eso, lo que se decidió en el equipo de Alberto Fernández, muchachos, faltan 20 días, no te podés ir, digamos, esas relaciones están bien, las podemos arreglar de alguna manera telefónicamente con algunas charlas, y cuando se dé un poco mejor la oportunidad, se hará el viaje, ¿no? Angela Merkel, que usted me dice que es la canciller alemana, que va por el 4º mandato, ¿no? ¿Tanto? Sí. ¿Pero es democrático eso? Supongo que sí. No sé. No. Si es democrático en Alemania, debería ser democrático en todo el mundo, como en Bolivia, por ejemplo. Bartolota, gracias. No se olvide el celular, la próxima no puedo estar en todo, Bartolota. No, pero usted avíseme que... Le mando un WhatsApp para que que no me lo olvide. Ahí está. Capacholi, me olvidé de avisarle algo que me había pedido. Imprimir unas cosas. ¿Te trajo una amiga, Capacholi? Sí, gracias, Chulnik. Chulnik. Medio difícil el apellido. Bueno, ¿bien? Bien, muy bien. Bueno. Le agradezco mucho su visita, elegantísima. Gracias. ¿Tiene moto? Sí. ¿No lo puedo llevar a ningún lado? No es necesario. ¿A dónde quiere que lo lleve? Le agradezco tantísimo. No. Ah, ahora me desprecia. Ahora que recuperó el auto, me desprecia. Gracias por estar. No, gracias a usted. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene nos vemos, y no antes.